Redacta una biografía de Arturo Wellesley, duque de Wellington, de 500 palabras como máximo. Arthur Wellesley, 1769-1852, fue un militar político y estadista irlandés que participó en las guerras napoleónicas, particularmente al frente de las tropas anglo-portuguesas en la expulsión de los ejércitos franceses en las tres tentativas de invadir Portugal, 1808, 1809 y 1810. Estos servicios militares a la corona le valieron sucesivamente los títulos de conde, marqués y duque de Wellington. También participó en la Guerra de la Independencia Española, llegando a ser comandante en jefe del ejército británico. Desempeñó misiones diplomáticas y llegó a ejercer 2 veces el cargo de primer ministro del Reino Unido. Luchó en Europa para mandar las fuerzas anglo-aliadas en la batalla de Waterloo, tras la cual Napoleón Bonaparte fue exiliado permanentemente. El duque de Wellington está considerado como uno de los héroes más aclamados de la historia del Reino Unido. Procedente de familia noble, su postura política fue ultraconservadora, pues consideraba que la Constitución inglesa era perfecta y no necesitaba ninguna reforma. 2. Indica el contexto social histórico en el que se inscribe la carta, señalando época, lugar geográfico, problema de fondo descripto. Wellesley escribió esa carta mientras estaba comandando a las fuerzas aliadas durante la Guerra de la Independencia Española, contra el ataque francés a cargo de Napoleón. Tenía encargado llevar la contabilidad de la guerra, por lo que frente a ciertas pérdidas, peniques y mermeladas, y por lo tanto diferencias de inventarios, pide que se le perdone. 3. Determina y explique cuál es la relación que existe entre este militar y Napoleón Bonaparte, señalando detalladamente de dónde obtuvo la información, fuente bibliográfica, sitio de internet u otros. Napoleón Bonaparte, representante del ejército francés, y el duque de Wellington, representante de los ejércitos ingleses, holandeses y alemanes, fueron los que se enfrentaron en la batalla de Waterloo, ciudad actual de Bélgica, en 1815, donde resultaron victoriosos estos últimos. Wellington, entonces, junto con Blücher, otro comandante, aplastan las ambiciones del emperador francés. Pregunta 4. Indique si identifica algún aspecto contable de los que haya visto en el desarrollo del curso con los hechos relatados en la carta. En caso afirmativo, indique cuál o cuáles pudieran estar vinculadas. El inventario detallado de los activos del ejército y cada uno de sus batallones particulares es virtualmente idéntico a lo que consideramos un balance de situación, una fotografía de la empresa en el momento dado. 5. Marcar con una cruz en el casillero correspondiente si las cuestiones descriptas tienen relación con la materia contabilidad o no la tienen. Entre los objetivos de la carta surgiría que los contables y tenedores de libros de la reina la solicitan al militar rendir cuentas del patrimonio que le entregaron para la campaña. Esa la marcamos como que tenía relación. Tomar inventario, también la marcamos como que tenía relación. Luego, en la oración 3, la propuesta de solución que ofrece sería perdonarlas, por ende no cobrarles a nadie. Y las últimas dos, que dicen determinar la diferencia entre lo que existe y lo que debería existir, y explicar de forma razonable las diferencias entre lo que hay y lo que debería haber, también las marcamos como que tenían relación. 6. Revele en dónde se detectaron diferencias. Luego, según su criterio, ¿cree que resultarían importantes o materiales o significativas para la época? Explique el fundamento de por qué es importante o no lo es. Las diferencias siendo tratadas son la suma de un chelín y 9 peniques en la caja chica de uno de los batallones de infantería y el número de frascos de mermelada de frambuesa que fueron enviados a la caballería. Según nuestro criterio, no son importantes, pues Wellington mismo deja traslucir en el tono de la carta que considera dichos detalles como irrelevantes frente al contexto de su campaña militar, la cantidad de dinero siendo tratada es a fin de cuentas infinitesimal frente a los gastos de la guerra. 7. ¿Cuál sería el o los argumentos que, según Wellington, explicaría el origen de las diferencias? Wellington explica que esas diferencias se deben a la presión de las circunstancias de manejar el ejército y los estados contables a la vez. 8. Buscar y estudiar el concepto contable de materialidad y luego indicar si las diferencias detectadas pueden ser consideradas materiales desde el punto de vista contable, y en su caso, si la propuesta de indulgencia, perdonarlas, puede ser considerada razonable en términos contables. La importancia relativa permite excluir de los estados financieros determinados hechos de la información financiera por no ser materialmente relevantes,
La materialidad, en términos contables, supone el significado que determinados hechos tienen en la toma de decisiones de un usuario razonable, y cómo su inclusión o exclusión de los estados financieros va a tener consecuencias en la evaluación de sucesos pasados, presentes y futuros. Para determinar la materialidad de los hechos se debe tener en cuenta la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, en base a las circunstancias particulares que se hayan producido. Por lo tanto, las diferencias son no materiales y la propuesta de indulgencia sí es razonable. 9. ¿Qué quiere decir al final de la carta cuando expresa "esto me devuelve a mi propósito actual"? Cuando menciona lo de volver a su propósito actual, habla sobre el verdadero propósito de escribir la carta, que era comprender cuál era su verdadera misión en España, si formar un ejército de administrativos ingleses para que beneficien a los contables y tenedores de libros en Londres y seguir contando las pérdidas, o encargarse del objetivo militar, que era la expulsión de las fuerzas francesas, cuestionando así la relevancia de dichos resultados a la hora de poder informar una decisión futura y en última instancia poniendo en duda si el precepto de utilidad de la información estaba siendo aplicado.